¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Jorge, nuestro invitado Eugenio. Eh, Tenemos un problema hoy día de audiencia complicado porque ya el Voyager ya está saliendo del sistema solar, así que por allá por Plutón no van a tener mucha señal, así que lo siento. Don Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eugenio. Bienvenido a nuestro programa. Vamos a tener una conversa súper interesante y muy atingente a la realidad que nos está afectando hoy. Buenas noches, don Juan. Mucho Buenas gusto. noches. Eugenio, gusto conocerte. Igualmente. A ver, cuéntanos más de ti. Por ahí dice que estuviste en un concurso de Miss Universo que dice Misses Cono Sur. Cuéntanos, ¿qué es Misses? Claro, y por Hayek es por Salma Hayek, no, es broma. Ya bueno, oye, un gusto conocerlo, Juan y Jorge. Gracias por la invitación, para mí es un honor participar acá con ustedes en esta amena conversación. Y efectivamente, yo soy director de divulgación en el Instituto Mises Cono Sur, que básicamente es un instituto muy parecido al que está en Alabama, en Estados Unidos, que es el Mises Institute, ¿ok? Que es un instituto que se arma al albor de Murray Rothbard, Frederick von Hayek, Margaret von Mises, que se encarga de educar de manera académica e intelectual acerca de la economía política, sobre todo desde la Escuela Austríaca de Economía, ¿ya? Nosotros acá en Chile, porque estamos en Chile, en Argentina, también tenemos como cuerpo investigador, y en España, ¿ok? Entonces lo que hacemos acá es que no solamente nos enfocamos en la economía política, que es muy importante, pero también en la ciencia política, en la filosofía política, historia de las ideas, incluso en la cultura. Entonces estamos tratando de abarcar muchos temas para que esta formación sea una formación a todo público y que no sea solamente de un nicho. A pesar de que es académica, estamos implementando tecnologías y un conjunto de métodos, básicamente, para alcanzar y llegar a un conjunto de personas con estas ideas que están muy relacionadas con el liberalismo clásico, el libertarianismo, en el sentido más doctrinario político. Y para nosotros lo más importante, y con esto cierro la respuesta, es el acercamiento profundo, pormenorizado, conocer la realidad, poder evaluarla, poder debatir, que la deliberación pública sea de muchísima mejor calidad y así nuestros ciudadanos elijan de manera mucho más racional quiénes son los que van a detentar el poder el día de mañana, sobre todo con las arcas públicas y la administración misma del poder. Oye, Eugenio, ¿no puedes hacer una clase magistral cortita? La diferencia entre liberalismo y libertarismo. Mira, la diferencia básicamente es inexistente. Lo que pasa es que a partir de los años 70, el siglo XX, se hace una escisión no menor que viene al albor de Murray Rothbard, un economista norteamericano, que funda las corrientes, si podríamos decir, anarcocapitalistas y paleolibertarias. Entonces lo que quiere decir esto es que esto es una radicalización de lo que era el liberalismo clásico, pero lo que pasa es que en Estados Unidos, como sabrás bien, Juan, liberalism básicamente es el acercamiento socialdemócrata y de izquierda que hacen los políticos a través del Partido Demócrata, mientras que el libertarianism o el classical liberalism es realmente el libertarianismo. Entonces, esto hace que haya una diferencia, pero por ejemplo en Europa, los liberales clásicos son los libertarios en Estados Unidos. ¿Okay? Lo que pasa es que en este caso la izquierda ganó el debate desde Teddy Roosevelt en adelante para conquistar el liberalism. Ahora, con esto cierro. Cuando tú vas a la Enciclopedia Libertaria, en su introducción, básicamente lo que hace es aclarar es esto. La tradición liberal clásica es la misma que la libertaria, pero luego va a tener unas decisiones importantes, sobre todo en lo que va a jugar el papel del Estado, cada vez más mínimo, e incluso hasta desaparecer, pero forman parte de una misma corriente. ¿Hasta desaparecer? Sí, eso es en la visión de Hans Hermann Hoppe, de Murray Rothbard, de Jay Nock, por ejemplo, de Oppenheimer y así. ¿Y qué es lo que regularía el país? Lo que pasa es que desde el anarcocapitalismo se tiene la confianza de que las normas o el esquema normativo puede aparecer públicamente, pero no estatalmente, y puede regirse a través de la privatización de estos servicios, que sería el servicio de justicia, el servicio legislativo. Yo no soy de esa corriente, claramente. Yo soy un minarquista. A mí me gusta el Estado mínimo, pero que exista, sobre todo por lo que llamamos el derecho público. Y para mí, dentro de la corriente anarcocapitalista hay una debilidad, creo yo, insalvable para poder afrontar los dilemas que genera el que el derecho público, en este caso, lo ejerzan agencias privadas. Pero de resto,
el mercado libre, o sea, desde el libertarismo, la visión de Hayek y de Mises, entre otros, Robert Nozick también, entre otros, lo puede hacer fácilmente, disculpa, el mercado. Desde la economía hasta los principales servicios públicos que no deberían estar estatizados. Ok. Para entrar en terreno de derecho, hay varios términos, ese no me lo conocía, minarquista. Sí. ¿Cómo ves tú al presidente actual en Chile? ¿Libertario, liberalista, conservador? Más Claro, de lo mismo? él es un conservador que dentro de su equipo y dentro de su programa tiene claras acepciones liberales, ¿ya? Liberales clásicas, si podríamos decir, y tiene una visión, sobre todo más que nada el papel de Jorge Quiroz con respecto a la función del Estado y de los mercados, que se acerca un poco al libertarismo, no es como la de Johannes Kaiser, que era más cercana, mucho más cercana evidentemente, pero sí, hay una convergencia allí que sí lo hace de derecha conservadora con una institucionalidad política y económica liberal con algunas acepciones realmente libertarias. Entonces eso es esperanzador en cierta medida porque le hacía falta a Chile una convicción muchísimo más frontal, sobre todo después de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que como sabemos muy bien, bueno, el segundo básicamente hizo lo que pudo con respecto a una crisis social sin precedentes, y con respecto al primero, no fue un gobierno libertario o liberal clásico, si podríamos decir, pero sí de una derecha más de centro-derecha, si podríamos verlo de alguna forma. Entonces, José Antonio Kast representa no una radicalización, pero sí una profundización de una visión de mercados libres, abiertos, y de la reducción del tamaño del Estado con respecto a la vida de las personas. Por eso que se promete una reducción del número de ministerios, del gasto fiscal, entre otras cosas. ¿Tú crees que va a ser posible la reducción de ministerio? Mucha gente está alegando eso. Sí, bueno, ellos lo prometieron. Ellos prometieron incluso una reducción. Estamos hablando de $6.000 millones. Incluso lo ven posible. Y bueno, eso te lleva a que no solamente reduzcas la burocracia, es cerca de 1,5 a 2% del PIB, que no sería menor, y eso te lleva de manera indefectible, obviamente, a reducir el gasto fiscal, sino que para poder llegar a la meta de tener superávit fiscal, porque ellos prometen al final del cuarto año tener déficit cero o incluso tener superávit fiscal, que era como Chile había llegado, por ejemplo, en el 2007, ellos para hacerlo tienes que disminuir el papel del Estado, pero de manera urgente, porque si no los números no calzan. O sea, se deduce lógicamente de esta declaración de que la reducción del tamaño del Estado, las afirmaciones, las declaraciones que hacen los llevan a que la reducción del papel de Estado significativo sea una realidad. Ojalá sea así. Los que creemos en la libertad lo estamos esperando. Sí, la verdad que sí. Hoy día conversábamos con Jorge y yo soy bastante más crítico que Jorge. Jorge, como está mayor, los sentimientos le ganan a él, es más sensible. Oye, antes de la pasada a Jorge, aquí tenemos una piscinita con agua ahí para que nuestros invitados se metan ahí y se mojen. Okay. La pregunta para ti, para que te mojes, el Kia. ¿Cómo ves estas primeras 2 semanas del gobierno, cómo está actuando con respecto de lo que prometió? Mira, pasa que son 15 días, y esto, bueno, 14 días, han sido bastante accidentados, sobre todo porque ellos, o sea, mi visión, ellos pudieron haber enfrentado la crisis quizás con una perspectiva distinta, ¿ya? Hubo problemas comunicacionales no menores, ¿ok? La gente no entendía bien qué era el MEPCO, no entendía bien cómo es que el Estado se hacía cargo con respecto a una especie de impuesto para que la banda en la que subiera y bajara el precio no afectara el aumento de precio en la cadena de distribución, por ejemplo, que no avisorara, en este caso, el aumento inflacionario, que resulta grave sobre todo para un país que en promedio está creciendo 1,9. Entonces, esos temores, yo creo que no se supo desde el inicio poder moderarlos y administrar mejor las expectativas. Entonces se reaccionó, y claro, el ministro Jorge Quiroz, reaccionando frente a esto de manera técnica, muy bien, por otro lado, de manera política, no muy bien. Te voy a poner un ejemplo. Él en una entrevista dice que él no está mandatado para ser popular, sino para hacer lo correcto. Pero no hay nada más popular en Chile que rebajar
el gasto público con respecto al despilfarro. Una de las cosas que lleva a José Antonio Caz a ser tan popular es que la noción del pituto y la noción del despilfarro estatal es una realidad en Chile que molesta al mundo. O sea, así como en Argentina, reducir el gasto público acá con base en ello es muy popular. Entonces, claro, cuando no se le comunica bien a la gente que el coste lo va a tener que asumir el sector privado y no la reducción que al inicio prometieron, entonces la gente se confunde. Y obviamente la gente no administra bien las expectativas porque apenas están iniciando. Pero cuando tú no das perspectivas de que lo que vas a hacer va a apuntar hacia ello, entonces las personas no están tranquilas porque piensan que lo que se prometió inicialmente no se va a cumplir. Entonces, ¿qué opino yo sobre esto? Yo opino que técnicamente es un gobierno responsable que quiere poner en claro qué es lo que pasa con las arcas fiscales y sobre todo cuando se dan cuenta qué fue lo que quedó del tesoro en caja y cuál era el engaño que hizo el presidente Grau. ¿Cómo? Quedó la pura caja, no. Quedó la pura caja. Bueno, prácticamente tener 46 millones de dólares es que quede la pura caja, porque al final los 1.400 que se decían que habían eran gran parte de un pasivo de emisión de bonos. Entonces, yo lo que trato de decirte con esto es que técnicamente ellos están reaccionando, pero comunicacionalmente y políticamente me parece que no lo han sabido hacer de la manera correcta, sobre todo con las expectativas de que es el presidente más votado de la historia de Chile. Y además, yo creo que José Antonio Caz, en cierta medida, se subestima un poco con respecto a lo que él puede lograr comunicando a la gente qué es lo que está pasando y cómo está ocurriendo. Fíjate que ha dado el paso a sus ministros y está bien, pero Chile, a mi percepción, es una cultura presidencialista, o sea, en política, y cuando habla el presidente, que alberga, que concentra en sí la credibilidad, porque es una figura muy importante, y cuando él delega en ministro y no lo hace él, por ejemplo, en una situación de emergencia como esta, que por ejemplo se dijo que Chile estaba quebrado, por ejemplo, por parte del equipo, y él no sale a aclarar las cosas, yo creo que eso no es muy bueno para Chile. Entonces yo espero que de aquí a la semana que viene puedan comenzar a dirimir estos problemas y actuar de mejor manera, pero yo tengo todas mis esperanzas que lo van a hacer bien. Ya, para cerrar la pregunta, y ahí sí te paso la varita mágica, Jorge. Cuando tú dices quién se hace cargo de esto, de que esto funcione, son los privados, ¿tú te refieres a la empresa privada o te refieres a los ciudadanos? A todos. O sea, me refiero al sector privado como un todo. Pues claro, cuando tienes el MEPCO y dicen, bueno, el impuesto específico, porque al final de cuentas yo digo, bueno, mientras los precios estén bajos, yo cobro un impuesto que me permite a mí tener mayores ingresos, pero cuando ese precio se eleva, lo bajo para poder moderar el precio, porque el mecanismo del MEPCO hace eso. Entonces, cuando tú dices, bueno, esto va a aumentar, pero vamos a subsidiar por otras partes y no tocas otras partidas y no puedes financiar, porque el ministro, que eso es otra cosa, el ministro dice un día que semanalmente el MEPCO cuesta 50 millones de dólares. Luego dice que fueron 140 millones de dólares. Luego dijo que son 160 y la última declaración dijo que eran 200 millones de dólares a la semana. Entonces uno no sabe muy bien cuánto realmente representa y uno no sabe muy bien cómo calcular con base a lo que se puede hacer. Pero lo que trato de decir es que si tú dices que el Estado no puede asumir con base a este mecanismo y no quitas el impuesto para que bajen los combustibles, entonces uno puede asumir que en cierta medida lo sigue asumiendo el sector privado en su entramado y no necesariamente el ajuste del gasto público que se debió haber hecho desde el inicio. Ahora, yo creo que eso viene en camino. Ojalá sea así. Ya. Bueno, si le preguntan a la vocera de gobierno, va a dar otra cifra, muy distinta, porque tiene muchas cifras ella en la cabeza. Buena moza, pero ha fallado en la comunicación. Don Jorge, dele, porque lo veo ahí que se le mueve la lengua ahí, los labios, como que quiere hablar. Sí, mira, Eugenio, primero, yo comparto contigo que la comunicación, la forma de comunicar lo que está sucediendo con este tema de los combustibles ha sido pésima, muy mala, pésima. Incluso yo que soy partidario del gobierno de Caz, me siento apesadumbrado, estoy preocupado porque se les viene una avalancha encima justamente por la mala forma en que han comunicado las decisiones que han tomado. Yo creo que la impresión, conversando con gente, la impresión que tiene la gente
me refiero al chileno promedio, es que el señor Quirós cree que está sentado en la gerencia de una empresa. Así es. Y yo he estado sentado también en gerencias de empresas y he tomado decisiones difíciles. Y en las empresas se hace así. Tú conversas con tus pares, conversas con tus con los que están en la directiva de la empresa y tomamos una decisión. Y yo como jefe digo, ya, se hace. Pero en las empresas tú lo puedes hacer porque no vas a tener a nadie que te cuestione ni que te diga, oiga, pero no va a tener la oposición de izquierda, por otro lado, ¿no es cierto?, diciendo, oiga, pero ¿cómo? Que aquí, que la vuelta, que la vuelta. Entonces, en las empresas los jefes toman una decisión y los demás, los de abajo, acatan. Punto. Y se quedan callados. Si mañana les dicen que el almuerzo, en vez de costar 1.000 pesos, va a costar 1.500 pesos, se quedan todos callados y van a pagar los 1.500 pesos por el almuerzo en el casino. Esto no es una empresa, esto es un país con fuerzas vivas. Y yo creo que ahí es donde están equivocando el camino. Alguien tendría que decir, señor Quirós, si usted no quiere o no puede comunicar esto como debería comunicársele a los ciudadanos de un país que no son los funcionarios de una empresa, entonces búsquese a alguien que lo pueda hacer y háganlo. Pero háganlo luego, porque si no esto se les va a reventar. Esto es una olla a presión que está juntando mucho vapor dentro del canister ¿no es cierto?, de este depósito. Si no hacen algo luego, esto se va a reventar. Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy fregado, porque le han dado han sucedido dos cosas. Le han dado a la izquierda el aglutinante, el pegamento para que se aglutinen, porque estaban totalmente dispersos, estaban totalmente mareados, perdidos en el espacio. Ahora están completamente homogéneos, unidos y hablando todo el mismo idioma. Ese fue un tremendo error que cometieron. Y segundo, el relato que tú también decías recién, el relato de que vamos a achicar el Estado para ahorrar dinero y poder hacer lo que hay que hacer en Chile, pero hacerlo bien, sin despilfarro, 15 días es imposible. Eso no ni siquiera en una empresa lo puede hacer. Ni siquiera en una empresa. Si tú entras a una empresa que está quebrada y la quieres parar, te vas a demorar por lo menos mínimo 6 años hasta un año. 6 meses hasta un año. Nunca lo vas a hacer en 15 días. Y eso yo creo que también hay que transmitírselo a la gente. La gente está esperando, la gente cree que esto es como hacerle así al celular y apretar un botoncito y se cambia la pantalla y aparece, no sé, aparece Juan Ortiz Rencoret. No, yo no habría dejado la cagada. Entonces, y eso hay que explicárselo a la gente. Señora, no sea tan impaciente. Señora, las cosas no son, esto no es el mundo de Bill y Pap que vivimos durante 4 años con Boric. Esto es la realidad. Esto es, aquí estamos. Aquí estamos cuando las papas queman. Y bueno, no sé qué opinas tú, pero... Sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que dices, sobre todo porque o sea, la idea es que cuando se comunica algo, las personas queden con mayores certezas que incertidumbre. Y lo que ha ocurrido es que, al parecer, las personas quedan con más incertidumbre, y eso te lo dicen las encuestas. Se ha desplomado entre un 14 y un 17% la popularidad del gobierno iniciando. Esto es una locura, es un desplome significativo, pero fíjate que con esperanza de volver a repuntar. El tema es que no es suficiente echarle la culpa al gobierno anterior, que sabemos que tiene toda la responsabilidad. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero si tú le dices a la persona, actúa de esta forma porque el gobierno anterior, o sea, debido al gobierno anterior, pero tú eres la autoridad presente, a la persona quizás no le va a interesar mucho el pasado, sino cómo vas a solucionar en el presente. Yo te voy a colocar un ejemplo para que se entienda un poco este punto. La Contraloría y varias investigaciones que se han realizado han medido que hay aproximadamente 81.000 empleados públicos que tienen diversos contratos en el Estado. Estamos hablando de diversos contratos con los mismos horarios, o sea, de personas que están muy apitutadas con hasta 5 y 4 contratos.
y que suman alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Ese ingreso, o sea, ese despilfarro que se hace con respecto al gasto público, hubiese sido uno de los canales para poder atender la crisis de una manera muchísimo más efectiva. No solamente eso, si uno ve, por ejemplo, lo que le cuesta esto se llama los programas mal evaluados que la dirección de presupuestos que evalúa, aproximadamente, si tú los eliminas todos, tienes aproximadamente 1.800 millones menos de gasto. Entonces, claro, cuando tú no comienzas a hacer esas operaciones y a comunicarlas con respecto al ahorro que puede tener el Estado, hay mucha incertidumbre. Porque yo confío en la buena fe que tienen el equipo, pero la buena fe no es suficiente y no es una condición suficiente para convencer a las personas de que vamos por un buen camino y que el gobierno puede hacerse responsable de enfrentar la crisis con la mayor madurez y con la mayor entereza y además agilidad posible, porque eso era lo que se había vendido. Si yo les comento a ustedes de dónde se puede recortar, muchos sitios más. Es más, por ejemplo, las transferencias a las fundaciones y ONG que se hace anualmente suman aproximadamente 460 millones de dólares. O sea, tú puedes hacer recortes significativos en muchos espacios para poder enfrentar la crisis y hacer como han hecho otros países. De repente subsidian. Bueno, acá se empezó con un subsidio más indirecto para poder enfrentar esto, que claramente no es suficiente. Pero más que ello, y con esto cierro, es poder comunicar de manera homogénea, general, en la que todos estén de acuerdo, con cifras claras, políticas claras y un plan de acción claro, qué es lo que vas a hacer, porque yo lo que siento es que hay mucha confusión a pesar de las buenas intenciones y que las políticas en este caso tengan asidero y racionalidad. Sí, yo creo que lo que tú bien decías también recién, ¿no? Este es un país presidencialista. Esto amerita que José Antonio Kast haga una cadena nacional, ojalá mañana, con un cuadro, con una pizarra, y explique con pera y manzana para que todo el mundo entienda y no le pueda, y la izquierda no siga aprovechándose con sus mentiras, porque lo que están haciendo es mentir descaradamente para aprovechar esta circunstancia en su favor, y están hundiendo a José Antonio Kast y su gobierno. Y si lo siguen hundiendo como lo están haciendo, porque el gobierno de José Antonio Kast no es capaz de poner a alguien con una pizarra, y que yo creo que debería ser el presidente, a explicarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer, claro, para exactamente, que solucione. Yo creo que no vamos a ir de tumbo en tumbo, pero para abajo, no para arriba. Claro, mire, quiero agregar algo. Ustedes saben que en cultura política, que es como mi área de estudio y de investigación, uno tiene muy claro de que no hay vacíos de poder. Entonces, las personas normalmente tienen una noción de que alguien o algo tiene el poder. El poder lo puede tener la crisis y el caos, o lo puede tener la investidura presidencial, o lo puede tener la oposición, o lo pueden tener los vándalos. Por ejemplo, estallido 2019, que se sentía que el poder lo tenía la delincuencia, el crimen organizado, entre otras. Entonces, una recomendación que uno podría hacer a este gobierno, que llega con enorme legitimidad para poder hacer cambios sustanciales, que eso lo pide la gente, es que no les permita, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, no hay que permitirle no hay que permitirle a la izquierda y a la crisis que se hagan del control del país debido a que el actual gobierno no es capaz de enfrentarlo. Porque si ese mismo se incorpora, entonces llega un momento que entramos nuevamente en el desastre. Y hay mucha legitimidad, mucho apoyo popular para poder sumar a las personas a que entiendan estas políticas, y lo hizo Milei en Argentina, con un Estado muchísimo peor, con mayor déficit fiscal, con un riesgo país impresionante, con una inflación desbordada, con unos niveles de pobreza increíbles. Si logró hacerlo Milei, y nosotros que acá estamos en una situación privilegiada con base a lo que tenía Argentina en ese momento, ¿por qué no va a poder hacerlo José Antonio Kast? Por eso digo, es una suerte de comunicación narrativa y políticas públicas enfocadas en lo que prometieron. No más que eso. Y yo creo que con eso se puede hacer un buen cambio. Yo estoy de acuerdo contigo. Si el presidente Kast asume, en este caso, la tutela de comunicar de manera efectiva, yo creo que habría gran parte de certidumbre y la izquierda en este caso se quedaría sin un nicho de protesta para poder pegarle al gobierno.
Claro, porque si tú a la izquierda, como dice mi ley, tú a la izquierda le das la mano, te la van a comer. Y eso es lo que está pasando. Tú no le puedes dar ninguna oportunidad para que puedan hacerse del relato, hacerse de la agenda pública. Y eso es lo que está pasando hoy día. Ellos están comandando la agenda pública. Mira las protestas que tuvimos ayer y anteayer. Eso no sé. ¿Dónde hay alguien del gobierno diciendo, gritando, pero como loco? ¿Y por qué lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hicieron durante 4 años? No hay nadie diciéndolo. Nadie. No, yo lo he visto. Oye, Eugenio. ¿Has visto a alguien, perdón, hablando así del gobierno? ¿De qué? Como reclamando. Reclamando que por qué no lo hicieron durante el gobierno de Boric y lo hacen ahora a los 15 días. No, del gobierno, no. Mucha gente ya. No, del gobierno. El gobierno está preocupado de las cosas que tiene que hacer. Oye, el gobierno ayer declaró, o antes de ayer, emergencia energética por 6 meses y probablemente hasta 1 año. La pregunta para ti, y según mi entendimiento, esta emergencia se debería al problema del petróleo en la situación Irán-Estados Unidos, específicamente con el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Porque a mí lo que me extraña es que el petróleo que llega a Chile no viene del estrecho, no viene de la zona del Medio Oriente, por lo tanto no creo que Chile tenga problemas en tener petróleo porque le compra a Brasil, a Ecuador, a Colombia, a Argentina y un poco a Estados Unidos. Entonces, si lo que la mayoría de la gente está diciendo, especialmente acá en Estados Unidos, es que esto se estaría terminando en 2 semanas más como mucho, porque esto hay que terminarlo. Esto hay que terminarlo con una pala, con un bombazo. Sí, no diga, no, Jorge, así va a ser, acuérdese de mí. Se termina en 2 semanas más, el mundo requiere solamente 2 semanas más después para normalizar las cosas en el mundo. ¿Por qué Chile tendría que seguir en emergencia energética? Ya, porque, bueno, básicamente en su energía, sobre todo lo que importa depende más del 90, sino el 100%. Pero por otro lado, lo que pasa acá, Juan, es que a nivel de la demanda internacional, cuando hay un contexto de guerra, es que si del 20 al 30% que pasa por el estrecho de Hormuz es lo que normalmente se demanda del mundo, si eso no está, obviamente hay una presión sobre los precios de lo que realmente exportan en América Latina, por ejemplo. Entonces, sé que hay una mayor cercanía con respecto al petróleo que Chile importa, pero eso no significa que la situación no afecte a estos países con respecto a la demanda, cuando hay una parte, y estamos hablando que cerca de 1/3, que desaparece en el dinamismo en el que el petróleo llega a los diferentes países, por eso afecta a los precios. Ahora, yo lo que creo es que eso, como tú bien dices, hay que comunicarlo bien, porque también genera la duda. ¿Okay? Si el petróleo que yo compro no viene de allí, ¿por qué el precio afectaría también ese petróleo? Bueno, lo afecta por una demanda internacional y sobre todo en un contexto de guerra donde Israel, Irán y Estados Unidos, pero también los proxies, que demandan también bastante petróleo, los proxies de Irán, desde los hutíes de Yemen, por ejemplo, hasta la yihad islámica, la guerra demanda mucho petróleo. Y aparte de eso, el petróleo venezolano, que en este caso está administrado por la administración Trump en Venezuela, es un petróleo que se hace en el condicionamiento de cómo se extrae y se exporta hacia Estados Unidos. Esto es un elemento interesante porque, por ejemplo, hay un vaticinio de que Venezuela hoy en día produce cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo, pero hacia final del 2027 va a estar produciendo 1.700.000. ¿Por qué agrego esto? Porque Donald Trump tiene visto que esto puede ser un problema internacional no menor. Entonces, por ende, quiere abastecerse, porque eso puede afectar profundamente la oferta con respecto a la economía norteamericana, pero además también previniéndose, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, básicamente el aumento del precio duró ¿cuánto? Casi 7 meses con respecto a la crisis. Entonces, cuando se dice entramos en una crisis energética, yo lo que entiendo es que ellos están previendo que así como viene el comportamiento del precio del petróleo, que llega a un pico y luego vuelve a bajar, y que eso podría durar de esta forma, ellos están colocándose, o sea, ellos están previniendo de la mejor manera posible para tomar las mejores políticas públicas y poder calcular a la hora los subsidios que van a hacer, como por ejemplo las 7 medidas que se habían anunciado.
desde el subsidio a los taxis, que son 100.000 pesos mensuales, por ejemplo, hasta las condiciones crediticias para que las personas hagan transformación de vehículos que utilizan benzina a eléctricos, como el financiamiento también de los buses en regiones, como también el congelamiento de la tarifa del Transantiago y toda la red. Yo imagino que es por eso, pero al final de cuentas nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta guerra. Ojalá Donald Trump cumpla lo que dice, o sea, cumpla lo que dijo con respecto a cumplido todo lo demás, y que las presiones sobre el estrecho de Hormuz se disipen debido a la amenaza de ataques que puede ser inminente. Yo no vi las declaraciones de hoy de Trump, que iba a hablar sobre precisamente eso, pero eso podría venir. Y ojalá esto pueda disiparse lo antes posible. Ya, yo te pregunto eso porque la pregunta está en la boca de la gente. Ahora tú mencionaste la subvención a los taxistas, el precio del Transantiago, pero eso solamente en Santiago o a nivel nacional. No, en ámbito nacional. En nacional. En ámbito nacional, exactamente. A los taxistas. A los buses también. Y a los buses, exactamente, incluso en región. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que en este caso no se incluyen ni los Ubers, ni los Cabify, ni nada, porque ellos no tienen reglamento aún. Entonces no tienen reglamento, igual va a haber un impacto allí. Pero por lo menos... Sí, pero los taxistas están diciendo que 100 lucas es poco. Exactamente. Sí, no, pero que justamente obviamente. Pero, ¿qué pasa con esos taxistas que son dueños, una persona es dueña de 5, 6, 7 autos? Y lo que tienen son choferes. ¿Quién va a recibir los 100.000 pesos? ¿El chofer o el taxista, el dueño de los autos? No, yo me imagino que es por auto registrado como taxi. Entonces, si el auto tiene patente de taxi, lo recibe. Ya. El chofer jode. Claro. O sea, eso es lo que tengo entendido. Quizás me equivoqué en este punto, pero eso es lo que se está determinando ahora. Con respecto a la emergencia eléctrica, que también puede haber una adaptación en los precios, que eso también es otra. Yo creo que eso es algo que debe aclarar mejor Jimena Rincón, que es la ministra. Porque el problema que estamos teniendo acá, Jorge y Juan, es la poca claridad. Hay mucha opacidad, ¿ya? O sea, si los ministros tienen claras las políticas, ¿por qué no comunicarlas de una manera más efectiva? Entonces, cuando se intentaba comunicar, salió el tema de la quiebra, eso obnubiló un poco a los medios. Entonces, hay que hacer como un cambio narrativo. Y yo creo que hay la disposición para hacerlo y el equipo para hacerlo, pero siento que la respuesta ha tardado mucho y hoy salió el presidente José Antonio Kast respaldando básicamente la comunicación del gobierno para tratar de dar un poco de tranquilidad, pero todavía no hay mucha claridad. Entonces, con respecto a la emergencia eléctrica en Chile, yo creo que apunta hacia ello, que se espera que la guerra va a durar mucho más y que esto va a seguir afectándonos a todos con respecto al precio, pero dar tranquilidad de que se tomaron medidas para que el transporte público, los taxis y las cadenas de distribución no suban los precios tal como se espera y que el impacto de la inflación no sea tal como se espera, porque tener un 1.1 de sumado a la inflación es riesgoso para Chile. ¿Por qué? Porque eso impacta, ustedes saben muy bien, hasta en la UEF. Sí, de todas maneras. Mira, pensar de esa manera, pensar de que con los subsidios que se han implementado va a hacer que no suban los precios. Yo le puedo contar que hoy día ya se supo que el saco de papas, potatoes, subió de 11.000 pesos a 17.000 pesos en un día. Ah, concha. Wow. Y le están echando la culpa al petróleo, al costo del combustible, bla, bla, bla. Entonces, lamentablemente, en Chile tenemos la mala costumbre de creernos más pillos que el pillo, o hacemos gran gala de la pillería del chileno. Y lo otro que quiero decir es que cuando bajen los precios del petróleo, el día de San Blandito, los precios van a bajar a lo que eran antes de esta crisis. Así que yo no sé qué tanto alega la gente, si la gente misma es la que caga todo el sistema. Discúlpenme el francés, pero de repente cuando me empieza a arder el esófago, me pongo coprolálico. Claro. Claro. Pero da rabia, ¿no es cierto? Da rabia que la gente grita que hay, que el gobierno, que hay, que ya. Pero ellos son los primeros a subir los precios de las cosas que quieren vender y de sus servicios. Antes de que suban, antes de que ya haya subido, antes de que técnicamente se pueda hacer efectivo las alzas, ellos ya subieron los precios. Sí, ya ajustan el stock. Sí, eso pasa. Yo entiendo tu frustración, Jorge,
Porque mira, yo he visto, eso pasa en todos los países. Yo sé que en Latinoamérica somos bastante pillos en ese sentido. O sea, la cultura del pillo, lo que le llaman la viveza criolla, está obviamente patente, incluso quizás se haga con mayor celeridad, pero después de que se disipa la duda y entran otros oferentes, el precio se vuelve a equilibrar, ¿me entiendes? Quizás no se da de inmediato, pero el precio se vuelve a equilibrar. Ahora, yo lo que pienso es que si uno tiene mejores expectativas, porque al final lo que termina influyendo en el ajuste del stock de los precios es la realidad, el hecho fáctico de que realmente esté caro y también las expectativas. Entonces, si tú no tienes una buena comunicación de cómo el gobierno puede enfrentar básicamente la crisis, entonces las personas entran en incertidumbre y terminan ajustando en sus stocks la inflación esperada. Y eso hace obviamente que los precios aumenten y eso se convierte en un problema para la economía nacional. Yo tengo la confianza, quizás ustedes me digan que yo soy muy positivo, pero tengo la confianza de que enfrentando bien esta crisis, ya asumiendo los errores comunicacionales, tanto los oferentes como demandantes van a tener mayor claridad de cómo comportarse en el mercado en función de este ajuste con respecto a los precios y el aumento del precio del combustible. Pero yo vuelvo, insisto, Jorge y Juan, aquí hay mucho donde recortar. En Chile es popular, gracias a Dios, recortar el gasto público, porque les voy a comentar, en el 2018, si más no me equivoco, en la revista Applied Economics, se publicó un paper que es bastante famoso, en donde se constata, a partir del modelo que hace, que las municipalidades en Chile pueden realizar el mismo trabajo que realizan con el 30% de su gasto. O sea, el 70% básicamente sería, o casi el 70% sería básicamente despilfarro, por ejemplo. Entonces, el ajuste allí es posible. Por ejemplo, el caso de los SLEPs. El caso de los SLEPs también le cuesta al Estado de Chile 2.800 millones al año. Y eso podría compensar significativamente para poder enfrentar la crisis. Entonces, yo lo que veo es que, porque nombro esto porque eso es más o menos lo que representa, según la ley de presupuesto, el impuesto al combustible, más o menos 2.800 millones de dólares. Entonces, y eso sin hablar de las contribuciones, que también es otra promesa del gobierno. Entonces, hay un horizonte, un margen enorme para poder hacer gastos y poder enfrentar la crisis de una manera muchísimo más inteligente con recursos que en este caso tendría el gobierno, pero yo no veo ninguna declaración que apunte hacia allí. Pero yo espero que sí. ¿Por qué? Porque está dentro de su mindset, dentro de su programa, dentro de sus expectativas, poder realizarlo. Ahora, si no lo comunican, entonces yo veo que esto se puede complicar, porque si le dices, bueno, hay que ajustarse el cinturón nomás, y no se ajusta el cinturón donde también se tiene que ajustar, que es en el estado despilfarrador, entonces vamos a tener un problema, porque lo peor sería, Jorge y Juan, que la izquierda, como bien dijo Jorge, que estoy totalmente de acuerdo, encuentra elementos aglutinantes que hacen homogénea su lucha a pesar de sus diferencias internas y por otro lado, la pérdida de fe de la ciudadanía en el gobierno. Si se cruzan estas dos cosas, es el peor escenario. Si tú has tenido un gobierno que durante 4 años nos ha venido mintiendo todos los días y nos ha estafado y nos ha robado y nos ha escondido cosas, la gente ya no cree en los políticos y estos que están en la moneda son políticos para la gente. Pero Jorge, esto no viene solamente del gobierno anterior. Esto viene no, pero es que pongamos las cosas en perspectiva. Viene del 19 de octubre adelante. ¿Ya? Bueno, está bien. No, antes de eso. No, pero desde los turazos para adelante la gente empezó a perder la confianza en el gobierno porque no había medidas, no se controlaba el crimen. Esto vino hace muchos años. Entonces, hoy día pedirle al público en sí tenga confianza porque lo vamos a hacer bien, yo creo que está, como dicen acá los americanos, Taco Brown, como dicen los mexicanos, está cabrón. Yo creo que hay que entregar las señales que dice justamente Eugenio y para eso se necesitan buenos comunicadores como lo dices tú. ¿Qué falta? Sí, mira, les pongo otro ejemplo. Chile va tendría ya 4 años consecutivos, ¿sí? Después, aproximadamente 4 años consecutivos donde no se cumple la regla fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo siempre está reclamando y advirtiendo que hay que cumplir la regla. En el desastre del gobierno anterior siempre se buscaban subterfugios para saltarse la regla y la presidenta del Banco Central lo ha criticado de manera sistemática, pero tenemos una crisis, o sea, la crisis fiscal que tenemos no es menor porque los ingresos proyectados con el gasto proyectado no da. O sea, en el sentido de que nosotros tenemos en este momento un déficit estructural de cerca del 3,55%, se pretende
que se reduzca un 2,7%, porque el presupuesto, o sea, en el sentido de ingresos, es más o menos, sería el 21,2%, y el gasto sería como 23 y tanto. Entonces, la diferencia con el déficit sería de 1,7 a 2,5, más o menos lo que se está calculando. Entonces, no se está entendiendo bien qué es lo que se quiere hacer para poder apuntar hacia ese superávit o déficit cero en un país que crece poco y que tiene una tasa de desempleo de 8,5%. Altísimo. Esto es muy alto, exactamente, Juan. Entonces, no nos podemos dar el lujo de meter el mercado en incertidumbre, en el sentido por hacer malas políticas, porque ya de por sí las principales cifras en las que tú puedes evaluar un gobierno, desde la formación bruta de capital hasta la inversión privada, pues nosotros tenemos una crisis de productividad en la última década que es uno de los grandes dramas del mercado en Chile, y además tienes una perspectiva de aumento de inflación y que como el crecimiento en los últimos 4 años, aproximadamente 1,9%, no se ve bien cómo es que vamos a lograr crecer para poder enfrentar esta situación que se agrava ahora con una crisis internacional. Entonces lo que trato de decir es, ¿qué hace el ciudadano común al ver todo este enredo? Decir, bueno, estamos en lo mismo. Entonces, desesperanza. Entonces, de nada sirvió votar, o de nada sirvió que yo creyera en estos políticos. Entonces, el tema es, estamos todavía a 14 días, yo tengo la plena confianza de que esto se va a arreglar, de que lo van a poder enfrentar, y que estos errores que se han cometido, yo me imagino que les va a enseñar. Hay mucha gente que yo conozco que es muy inteligente, que está muy bien dotada de herramientas, de experiencia política para poder enfrentarlo, y yo creo que es cuestión de tiempo, pero si no es ya y si no es ahora, y si el presidente no protagoniza, vamos a tener un problema, porque ustedes ven, el presidente Piñera sistemáticamente, a pesar de que delegaba, él mismo enfrentaba las principales declaraciones con respecto a las crisis. El presidente Ricardo Lagos también lo hacía. El presidente Elwin también. O sea, son situaciones obviamente muy distintas. Pero lo que trato de decir es que la vocería, frente a un contexto de crisis, no puede estar frente a tecnócratas que no entienden lo político y lo beneficioso que puede ser, primero, la creencia de la gente en el gobierno, y segundo, cómo tú puedes aprovechar un recorte presupuestario, una reforma fiscal sustancial con respecto a la reforma tributaria que se piensa para poder salvar el destino de Chile. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero la izquierda ha dicho de muy mala manera, porque, o sea, estamos hablando que son, o por lo menos los más radicales, son personas que no tienen 2 dedos de frente y no tienen sentido de patria. O sea, dicen básicamente que la reforma tributaria es para bajarle los impuestos a los más ricos. No, la reforma tributaria se hace porque el impuesto a las empresas en Chile es excesivamente alto con respecto incluso a los países de la OECD. Es mucho más alto que el promedio. Y que si se quiere crecer y si se quiere combatir el desempleo, eso se hace creciendo se hace creciendo, y para hacerlo tienes que reducir un impuesto que es demasiado alto. Entonces, en vez de defender esto con respecto a poder promover el empleo, dinamizar el mercado laboral, tomando medidas efectivas, entonces dejan que el relato caiga en la izquierda como si esto fuera una reforma tributaria para los más ricos. Entonces, yo no he visto tampoco una respuesta a esto. Entonces, son cosas que me preocupan en aras de un gobierno que tiene todas las oportunidades para hacerlo excelentemente bien y salir con buena aceptación. Completamente. Eso de la baja de los impuestos a las empresas, hoy día escuchaba a alguien que le explicaba, o sea, una forma bastante básica, ¿no? Pero decía, ¿qué prefieres? ¿Una empresa que pague 26 o 2 empresas que paguen 40? Si tú bajas los impuestos, van a haber 2 empresas que paguen 40, no una que pague 26, como hoy día. O sea, que cada empresa pague 20, me refiero. O sea, que cada empresa pague 20 y las 2 sumen 40 versus una que pague 26. Ahora sí lo entendí. Oye, pasando a temas de impuestos, te voy a poner una gráfica en un momento y me gustaría que la analizaras, sería muy importante. Pero tengo una pregunta con respecto a la informalidad en el comercio. ¿Cuán importante es terminar con la informalidad en términos de recolección de impuestos? Mira, lo que pasa es que Chile, hay un informe que hizo la OECD con respecto a la situación de inflexibilidad laboral en Chile, o sea, de los diferentes países. Y Chile es uno de los países de la OECD, creo que es el tercero, que más inflexible tiene su mercado laboral. ¿Okay? Cuando uno dice esto, tú te das cuenta que el problema de Chile no solamente es su estructura tributaria, que es altísima,
y que además viene aumentando gradualmente, sino que también tienes un problema no menor respecto a la inflexibilidad laboral. Entonces, por ejemplo, en Chile, el mercado laboral, el mercado informal llega a ser cerca de el 30%, quizás es un poco menos de un tercio en Chile. Entonces, fíjense esto, ¿no? De acuerdo al índice de protección del empleo de la OCDE, y estamos hablando de datos del 2019, entre los países desarrollados de la organización, solo Estados Unidos y Canadá superan a Irlanda en flexibilidad laboral, ubicándose tanto Dinamarca como Nueva Zelanda y Australia en lugares muy destacados. Todos ellos muy por debajo de los niveles chilenos de protección al empleo, es decir, de inflexibilidad laboral, que se cuentan dentro de los más altos de la OCDE. Y fíjense, la nota discordante acá, Irlanda tiene 33,3%, mientras que Corea del Sur exhibe la cifra más baja con 0,6%, debido a las medidas de creación de empleo directo. Los porcentajes observados en España, Alemania y Francia en 2019 son 37,8% y 38,8%, y los casos más extremos en este sentido son Italia y Grecia, donde la proporción de personas desempleadas por más de un año llegó al 57% y el 70%. Bueno, más o menos, Chile se va acercando a esa realidad. Por eso se lo pongo en cifras comparadas. ¿Por qué? Porque si Chile no resuelve su problema de inflexibilidad laboral, tú puedes hacer una reforma tributaria, pero si despedir un trabajador, si las medidas al interno de las empresas hacen imposible la movilidad dentro de la empresa o que haya decisiones más autónomas con respecto a los directivos y la gerencia, va a ser muy complicado que se logre sortear esa brecha que representa para las arcas fiscales un déficit no menor y que potencialmente puede ir creciendo para poder resolver problemas drásticos que tiene Chile, como por ejemplo, desde la salud hasta las listas de espera. Uno de los índices que se toma para medir el crecimiento del país es justamente el consumismo, cuánto la gente consume. Exactamente. Entonces te quiero poner la siguiente gráfica que tiene que ver con recaudación de impuestos, y a mí me llama mucho la atención las tres primeras. Claro. Generan entre el 35 y el 40% de lo que gasta el país. La renta, y a las personas y a las empresas entre un 20 y un 20,5%, el 25%, el cobre entre un 5 y un 15%, y los impuestos específicos entre un 5 y un 10%. Después vienen otros ingresos, contribuciones y otras cosas. ¿Cómo nos puedes explicar tú, en términos sencillos, qué significa eso para que no nos equivoquemos? Bueno, básicamente, lo que pasa es que Chile tiene una estructura tributaria muy distinta a los países europeos. Los países europeos tienen un impuesto a la renta alto, o sea, las personas directamente, disculpa, y tienen un impuesto a las empresas bajo. El caso de Estonia, por ejemplo, el caso de Irlanda, que debe ser por ahí como 12,5%, a diferencia de Chile, por ejemplo, que tiene el 27% hoy en día. Pero los impuestos a las personas son altos, un poco más de 30% en promedio, incluso hay países que llegan hasta el 40%. Lo que tú colocas ahí es muy importante porque de los impuestos que más se recaudan es el impuesto al consumo, que es un impuesto indirecto, que es el IVA, que es el 35 al 40%. Bueno, básicamente nosotros estamos dependiendo de ese impuesto que primero, en promedio, es bastante alto, eso por un lado, y que eso a su vez es alto con respecto al de las empresas, y que tienes un país que tiene en los últimos años también salidas de capitales importantes y quiebra de empresas no menor. Y cuando ves cuánto se recauda con respecto a la renta, o sea, a personas y empresas, sigue siendo una fracción pequeña. Entonces, ¿cuál es la mirada que yo le doy? Que la única forma que tú logres, o sea, que realmente las empresas representen una mejor recaudación, es que tú tengas un mejor sistema tributario y que con el futuro vaya compensando entre lo que vayas bajando las empresas y gradualmente subiendo a las personas si tú quieres financiar grandes gastos públicos. Yo soy, por ejemplo, un libertario, un minarquista. Me parece que hay que reducirlo a las empresas y seguirlo reduciendo, y el papel del Estado con respecto a temas sociales y a servicios públicos debería dejarse el sector privado y dejar un enorme dinamismo de mercado para que el crecimiento económico sea protagonizado directamente por los mercados y que las personas puedan satisfacer sus necesidades dentro de esta dinámica espontánea del mercado donde existan reglas claras. Por ejemplo, en Chile no habían estos problemas en el 2008-2009. ¿Cuál era la posición de Chile en el ranking de libertad económica? La octava economía más libre del mundo. Escúchese bien, en el 2008 Chile llegó a representar la novena economía más libre del mundo entero.
y no habían estos problemas. Como les comentaba, Chile llegó a tener superávit fiscal hasta el 2007. Obviamente viene la crisis del 2008, ahí las necesidades son distintas, eso fue una catástrofe internacional. Entonces, acá uno ve esa poca compensación, pero básicamente es por la estructura tributaria que es muy distinta, en este caso a la europea y también a la norteamericana, ¿ok? Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que nosotros deberíamos encaminarnos hacia una reducción brusca del impuesto a las empresas, que son las que dinamizan, generan el empleo, una apertura sustancial a la libertad económica, como se hacía en Chile en los años 2000, porque nosotros somos una economía pequeña que depende fundamentalmente del crecimiento y obviamente allí rebajar el IVA se hace muchísimo mejor porque no hay nada peor, o sea, a mi parecer, que tú le pongas un impuesto al consumo y que ese impuesto al consumo termine representando el 40% de los ingresos del Estado, porque es una especie de dilapidación de la capacidad de las personas para mejorar su calidad de vida. Ahora, dentro de ese porcentaje del 30-40% también va incluido lo que la gente compra crédito, que termina pagando mucho más. Claro. Y enriqueciendo a otras personas y no directamente al Estado. Claro. Y además que Chile tiene grandes oportunidades también ir diversificando su economía. Chile, casi el 50% de lo que exporta es cobre, por ende los ingresos que se derivan de ahí no son menores. Por eso en algún momento le llamaron el sueldo de Chile, le siguen llamando el sueldo de Chile. Y es una economía pujante de mercados abiertos que poco a poco va hacia la innovación y que tiene que mejorar los problemas de productividad, pero que tiene muchas oportunidades de ser la primera economía que se desarrolla en América Latina. El problema es que tenemos un Estado que con una reforma educativa, con una reforma tributaria y una reforma laboral, a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, por ahí en el 2014, terminaron desmembrando la posibilidad de desarrollo de Chile. Y ahora con estas nuevas reformas que se han hecho en los últimos años, y sobre todo en materia tributaria, están haciendo imposible que el mercado laboral no solamente resurja, sino que sea dinámico y que haya mayor movilidad social en Chile, porque hasta eso, gradualmente, si se sigue en este rumbo, se va a ir perdiendo. Yo les pongo un ejemplo. Los estudios que hizo el profesor Caudo Zapelli terminó revelando que la movilidad social en Chile, cuando tú analizas la desigualdad, la movilidad social, en este caso de los tramos más jóvenes de la ciudadanía chilena, llegaron a superar incluso a los del Reino Unido y Alemania. A ese nivel estábamos. Pero hoy en día estamos estancados con poco crecimiento, poco dinamismo de mercado, se cierran miles de empresas en los últimos años y que no hay perspectiva de que esto pueda mejorar, porque también tenemos un sector informal muy grande que no quiere ceder, porque por otro lado tenemos una estructura laboral que hace un infierno que las empresas realmente puedan tomar decisiones autónomas. O sea, es una especie de prisión, por un lado fiscal, por otro lado estatal con respecto a la inflexibilidad laboral, y por otro lado que tenemos políticos que no están dispuestos a reducir el papel del Estado en la economía y en otros aspectos. Yo le nombré varios ítems donde se pueden hacer recortes sustanciales y, por ejemplo, si no se reducen los ministerios, si no se sacan los gastos mal evaluados, si no se terminan con las transferencias a fundaciones ONG de esta manera, si seguimos, por ejemplo, con este gasto mal evaluado hacia los SLEPs, va a ser un Estado totalmente ineficiente que no va a poder perdurar y que para poderlo mantener va a seguir presionando fiscalmente hacia inflaciones cada vez más elevadas. ¿Por qué? Pues si no tienes productividad, tienes un mayor deuda, por ejemplo, y con esto cierro el comentario. Chile hoy en día está transitando hacia lo que llaman, de manera un poco arbitraria, la deuda prudente. Ya en este momento nosotros tenemos aproximadamente un 42% del PIB en deuda, ¿ya? Se dicen que el límite prudente es el 45%. Claro, si tú lo comparas con otros países, obviamente sigue siendo relativamente bajo. El tema es que, vuelvo y repito, somos un país que en este momento tenemos una fragilidad empresarial no menor, una fragilidad con respecto a al mercado laboral, y cuando tú dices que llegas a un límite de deuda prudente y que los ingresos fiscales cada vez necesitan mayor endeudamiento para poder ser sufragados y tienes que aumentar el déficit fiscal, estás haciendo de la economía chilena una economía frágil. Y el déficit fiscal de hoy en día lo dice, y las proyecciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo con el estudio que sacó hoy es indicativo y sintomático de esta realidad. Oye, Jorge, dame un segundo, que quiero hacerle dos preguntas cortitas y de ahí seguir con lo tuyo. Si redujéramos la informalidad
en un 60%. ¿En qué porcentaje crees tú que influiría en este número del IVA, en recolección de IVA? Esa es una pregunta. Y la segunda, hay un diputado por la región de Aysén que lo pillaron dentro de un auto hace un tiempo y lo echaron y después volvió, y está promoviendo sacar nuevamente el 10% como retiro de la AFP. ¿Eso va a ayudar en algo a la economía? ¿No va a ayudar? ¿Significa más consumo, más impuestos? Cuéntanos un poquito de eso. De las dos. Mira, con respecto a la primera pregunta, me es difícil. Tendría que hacer el cálculo de esto. Obviamente sería muchísimo mejor. No sé en cuántos puntos podría aumentar el impuesto a la renta, sobre todo de las empresas, reduciendo la informalidad, pero también de las personas, porque son personas que ya sea se integran al mercado laboral formal, ya sea vía empresa o ya sea vía empleados. Y eso puede tener un impacto. Y si es el 60%, yo tendría que sacar el cálculo. Obviamente sería positivo, no te lo puedo responder ahora, pero lo segundo sería un desastre, que sería un segundo retiro. ¿Sabes por qué? Porque, mira, cuando tú tienes fondos, que esos fondos que están destinados al retiro futuro, es decir, que son fondos comprometidos para un tipo de rentabilidad que no están sometidas a un retiro presente, al menos que tú tengas un riesgo prudencial con respecto a ese retiro en los mercados internacionales, ¿cierto? Cuando tú retiras esos fondos presentes, normalmente ocurre que vienen con un descuento, es decir, se devalúan en cierta medida, ¿ok? Esos ingresos. Cuando esos ingresos se inyectan a la economía, no hay forma de controlar que esos ingresos no vayan a consumo. Cuando esos ingresos van a consumo y tú tienes una estructura productiva que tiene una oferta ya establecida, el impacto de la inflación es cuasi automático, ¿ya? Entonces, por ende, si tenemos el temor de que la crisis del petróleo en este momento va a impactar de 0,3 a 1% en la inflación de este año, y a eso le sumamos que hay una posibilidad de un retiro del 10%, esto lo que hace es que la inercia inflacionaria se comience a expandir de manera muchísimo más agresiva y sea un desastre para la estructura de precio en Chile. Y mucho más en un país, vuelvo y repito, que tiene en este momento un 8,5% de desempleo, una cifra bastante alta, sobre todo comparados con nuestros vecinos, y que si bien la capacidad de endeudamiento ya está llegando al límite prudente, pero se puede expandir más allá, ya sería irresponsable fiscalmente. Y eso frente a un escenario donde se tendría que hacer una reforma fiscal para poder no solamente reducir significativamente el gasto, sino también para poder generar un mayor dinamismo en el mercado. Hacer todo esto al mismo tiempo, con presiones inflacionarias, yo creo que es bastante difícil. Entonces, quien propone esto, que sí lo vi también en las noticias, me parece que es de una irresponsabilidad no menor, porque un retiro, vuelvo y repito, tiene el destino de incorporarse en la inflación, generar presiones inflacionarias y en este caso afectar la estructura de precio y por ende la economía en un país, porque como ustedes saben, la inflación es una especie de impuesto sin legislación que afecta a los más pobres. Ya, perfecto. Don Jorge, y antes de decirle a Marisa que después de la intervención tuya y la respuesta de Eugenio pongo su pregunta porque está interesante. Dele. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario respecto de quién propone eso del retiro. Entiendo que esa persona tiene graves problemas con el alcohol, capaz que ese día haya andado medio... No, aparte que lo pillaron en Aysén ahí. Claro, le estaban sacando gasolina al auto. Le estaba chequeando el aceite a la polola en la parte de atrás de la camioneta. Exacto. Y respecto de... Yo te quería preguntar, Eugenio, ¿crees tú que sea posible? A ver, primero que nada, ¿estamos de acuerdo ya en que el Estado hay que reducirlo drásticamente? Porque si no, esto no tiene vuelta, esto no es viable. Y el Estado no solamente hay que reducirlo en lo que sí se llama el Estado central, llámese gobierno central, sino que también hay que hincarle el diente, pero de manera muy drástica y muy decisiva, a los municipios. Los municipios es una farra eterna. Y fíjate que hoy día estaba viendo a los alcaldes de izquierda de Santiago que estaban reclamando porque esta alza de impuestos del combustible le iba a hacer gastar más plata en las camionetas que usan para hacer vigilancia con la ciudad. Increíble, sí. Camionetas. Increíble. Y quienes tienen que dar más plata ahora porque si no, no van a poder hacer la vigilancia y se va a disparar la delincuencia. Bueno, eso es la izquierda. Entonces, la pregunta mía es, ¿crees tú que sea posible
dadas las circunstancias que quedaron como remanencia del desastre de gobierno que tuvimos recién, que el gobierno actual pueda reducir el gasto en el Estado de verdad sin que se le venga encima huelgas de todo tipo dentro del aparato del Estado y paralicen el país? Mira, lo que pasa es que los poderes... Sí. Eugenio, cuando Elwin entró al gobierno habían 18 ministerios, hoy día hay 24. Claro. Mira, exactamente. Mira, yo lo que creo, o sea, el gasto de las municipalidades sí representa un gasto no menor del PIB, ¿ya? Por ende, eliminar, o sea, en este caso, uno podría reducir con base a ese estudio que les comenté, donde cerca del 70% del gasto se despilfarra, y ustedes saben muy bien que este tipo de gasto, las personas, por más de que ya gastaron lo que correspondían, buscan gastarlo porque, o si no, lo que le aprueban, se lo aprueban en función de la efectividad y la optimización que hicieron de ese gasto, y si se tiene que reducir a ese umbral, se reduce. Entonces, en este caso, se gasta de manera sistemática y se despilfarra sin ningún tipo de consecuencia, porque los incentivos que operan en política no son los mismos incentivos que operan en la empresa privada, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo es que reducir significativamente el gasto dentro de las municipalidades, y eso significa reducir dependencia, eso significa reducir número de empleados públicos, eso significa reducir programas que se hacen y se malevalúan. Este entramado yo no lo veo tan claro en la propuesta del gobierno, ¿ya? Yo lo que sí veo claro es la promesa de eliminar $6.000 millones, pero eso no es suficiente con respecto a lo que representa el gasto público en municipalidades en Chile, ¿ya? Entonces, si yo veo intención, o sea, yo veo más bien una reducción del gasto central. En este momento nosotros tenemos en Chile en total aproximadamente 1.100.000 y tanto de empleados públicos, ¿ya? Que no es menor. Entonces, yo hace rato les comenté que aproximadamente cerca de 81.000, entre 81.000 y 82.000 son personas que no solamente tienen de 3 a 4 o hasta 5 contratos dentro del Estado, sino que representan aproximadamente $2.000 millones a Chile, ¿no? Yo creo que, por un lado, reducir o eliminar gastos mal evaluados en general. Por otro lado, reducir el número de empleados públicos en esta dimensión permite apuntar hacia optimizar el gasto en general, incluyendo en este caso el gasto en municipalidades. Ahora, el gasto directamente en municipalidades, y si este Estado lo va a hacer, yo no he visto que sea una materia prioritaria, más allá de buscar aspectos descentralizadores, pero yo no lo veo tan claro, Jorge. Sí, pero, o sea, claro, yo tampoco lo veo claro, pero la pregunta mía fue, pensando en el rezago de lo que viene de atrás, ¿crees tú que sea posible, no que lo quieran hacer o no lo quieran hacer, si es posible, o sea, si técnicamente se puede, o dejaron tan amarrado todo esto los zurdos, que no se puede, y estamos perdidos? Mira, yo creo que el gobierno de Chile no había tenido nunca la oportunidad de poder hacer un recorte de gasto significativo en todas las áreas como ahora. No, o sea, desde que ocurrió el caso Fundaciones, yo no sé si ustedes, bueno, yo me imagino que obviamente lo recuerdan, pero en el 2023, acuérdate que se detectó un patrón de irregularidades en 15 regiones y 19 fundaciones, con 30 observaciones repetidas. Y esto, la arista madre fue en la democracia viva, que involucró aproximadamente 426 millones, ¿ya? Y la expansión del escándalo, que fue superior al caso original, ya en julio del 2023 se hablaba de 9 regiones, 18 fundaciones y más de 14.400 millones bajo investigación. Este escándalo, que fue un escándalo no menor, dio el puntapié, el inicio para que en Chile se hiciera popular reducir el gasto público que se despilfarra. Y eso fue uno de los grandes hitos, vuelvo y repito, que tuvo José Antonio Kast en la campaña, que tuvo Jorge Quiroz también en la campaña como futuro ministro de Hacienda, y que tuvieron varios de sus voceros dentro del marketing político. No solamente era el tema seguridad, no solamente era el tema inmigración, sino que era fundamentalmente el gasto despilfarrado debido a los pitutos políticos. Incluso se hizo muy famoso las personas que salieron de viaje con licencia, que Dorothy Pérez pilla, y que se hizo popular incluso reducir empleados públicos en ese asunto. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que hoy en día
y eso estamos hablando que uno podría reducir la burocracia en aproximadamente de 1,5 a 2% del PIB. Que eso serían, no sé, 4.500 millones de dólares. Eso se podría hacer fácilmente en un ámbito donde es popular hacerlo. Ahora, porque si tú me preguntas desde la economía, ¿por qué no lo hacen? Es porque temen de que eso obviamente automáticamente va a tener una repercusión en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes una tasa de desempleo alta, pero en este caso tú tienes empleo improductivo. O sea, si lo rebajas, más bien lo que vas a fomentar es que va a haber una arca pública muchísimo más eficiente, tienes una reforma tributaria que promueve la inversión, tienes menos peso y menos presión inflacionaria y la estructura de precios se puede mantener estable en el tiempo, tienes una recuperación en cierta medida de la capacidad adquisitiva de la moneda y eso te permite tener una economía muchísimo más sana. Entonces, obviamente, vuelvo y te repito, nosotros tenemos en este momento el ámbito ideal para poder hacerlo en función de lo que demanda la gente, lo que se propone y la dimensión que significaría recortar ese gasto público. Ahora, ¿hasta dónde lo quieren hacer? Ese es el tema que no está tan claro, porque ellos no han sido muy prolijos y no han sido muy específicos en dónde quieren recortar. Ese es el punto donde a mí me gustaría insistir, a diferencia de la propuesta, por ejemplo, de Johannes Kaiser. El tema de la propuesta de Johannes Kaiser, que lideró en este caso Víctor Espinosa, era una propuesta que decía punto por punto cómo se iban a reducir de 14 a 16 mil millones de pesos. Imagínense ustedes si hubiese llegado esa propuesta. Eso hubiese sido una propuesta más o menos parecida a la que hizo Milei, que representó aproximadamente 15% del Producto Interno Bruto en Argentina. Posiblemente el ajuste fiscal más grande que yo he visto desde el que lo hizo el ministro Caguas cuando el gobierno militar, que fue un ajuste brutal, pero había que hacerlo, porque el desastre en que había dejado Allende a Chile, como ustedes saben bien, fue monumental lo que hizo para destruir toda la economía. Entonces, una reforma requería esa reforma. Entonces, hoy en día nosotros ni siquiera estamos hablando de una reforma ni parecida, porque la condición no es igual, se alejan mucho de ser iguales y además es un país que tiene una crisis fiscal, pero tampoco es un país que tiene una crisis económica como la Argentina o una crisis como la venezolana. Entonces, lo que trato de decir, si ellos no aprovechan esta oportunidad, Jorge y Juan, de hacer el recorte sustancial que piden, pero además se expanden muchísimo más allá y atacan ese despilfarro que hay en las municipalidades, que cerca del 70% se despilfarra, yo creo que nosotros nos vamos a farrear una oportunidad grandísima para el país, porque yo no sé dónde va a venir otra oportunidad para poder hacerlo cuando tú tienes el presidente más votado de la historia y que de paso es de derecha, que gana en todas las regiones del país, que ganan casi todas las comunas, ¿me entiendes? O sea, la dimensión de lo que estamos hablando acá es que se están subestimando, no están dando el paso hacia el frente para poder realizar las cosas porque tienen algún miedo que no les permite aventurarse a hacer lo que van a hacer. Por eso vuelvo y repito, yo tengo mi esperanza de que aquí se va a terminar de dirimir el problema y van a avanzar porque apenas llevamos 14 días y quizás acá estamos especulando un poco de manera muy negativa, pero están los números, está la condición, está la demanda para hacerlo y es cuestión de que ellos la aprovechen. Yo creo que nosotros deberíamos ser así como estamos siendo, aunque estemos especulando, porque llevan 14, 15 días, pero tenemos el deber de hacerlo, tenemos el deber de prender la alarma, porque yo sé que hay gente que nos ve a nosotros, hay gente que tiene que ve, que puede tomar decisiones y que nos ve, y si no nos ven ellos, nos ven gente que es cercano a ellos. Por eso que yo quiero ser tan majadero. El gobierno actual, como tú dices, tiene la oportunidad, porque si no lo hacen, el próximo gobierno va a ser de izquierda de nuevo, y ahí sí que nos vamos a la mierda. Ahí nos vamos al hoyo, ya no salimos más. Yeah. Así es, sí. Y por eso te digo, mira, el gasto de las municipalidades, ¿cuánto debe ser? ¿De 3 al 5% del PIB? Es algo que pueden hacer. O sea, el gasto público, reducirlo, no eliminarlo, porque obviamente hay que tenerlo, es algo que pueden hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo, uno tiene que apuntar como ciudadano crítico a decir, prometieron esto, háganlo, porque esto va a beneficiar a Chile, lo va a beneficiar a ustedes como políticos en ejercicio. O sea, yo no sé qué más quieren. Exacto, tienen la torta en la bandeja, tienen que hacer es cortarla y empezar a comerla. Es una metáfora, pero si lo hacen, seguro que le entregan al próximo gobierno que venga, a uno de su mismo signo. Si no lo hacen, le van a entregar el gobierno de nuevo a la izquierda. Y especialmente en un momento en que tomar la decisión no tiene
no tiene ningún costo político porque las próximas elecciones son en 24 meses, un poco más. Entonces, tienen toda la estructura necesaria política para poder tomar y hacer cambios. Fíjate que el gobierno argentino hoy día ganó el juicio para recuperar el control de la petrolera esta, la YPF. Okay, claro. Lo ganó y con eso se ahorraron 18.000 millones de dólares, porque si perdían tenían que pagar, porque quien administraba eso era la España, y eso significaba más o menos pensiones mínimas para alrededor de 70 millones de personas, lo cual es muchísimo. Oye, te quiero poner una pregunta acá de Marisa que es bien interesante. Dice, ¿qué piensas de los bonos que ofreció Kast con el alza del petróleo? Se criticaba a la Bachelet por los bonos. Claro, lo que pasa es que yo lo que pienso es que en épocas de emergencia, mira, Marixa, hay algo que se llama restricciones institucionales. Y esas restricciones institucionales son involuntarias. ¿En qué sentido? En que tú entras al ejercicio de gobierno y es la situación que tienes, ¿ya? Yo puedo entender que puede haber una crítica en que hay un símil, pero en este caso estamos en una situación de emergencia que no sabemos en qué va a terminar, y yo creo que lo que está haciendo el gobierno es, mientras implementa su programa, tira a la parrilla acciones que puedan evitar que el daño sea peor para las personas a las que puedan recurrir a un bono. Eso es lo que pienso. Yo pienso que esto no es un gobierno estatista, lo primero. Yo no creo que este gobierno sea populista tampoco. Yo pienso que es un gobierno que tiene gente muy capacitada en el ámbito fiscal y que puede aprovechar esto. Entonces, yo creo que vamos a darle un poco más de tiempo, vamos a administrar nuestras expectativas, vamos a ser un poco más pacientes. Yo sé que podemos ser críticos por estos 14 días, sobre todo por las acciones, tanto en qué se ha comunicado y cómo se ha comunicado, pero yo siento que si se aplica el programa, por ejemplo, de las miles de regulaciones que existen para el tema de permisología, de esas miles se quieren reducir a 11. Si eso llega, prometido en este caso por el programa económico, para acabar con la permisología, vamos a tener un país pujante que crece y que tiene seguridad jurídica y que tiene certeza en que sus inversiones van a ser respetadas y que la expansión de sus inversiones pueden tener asidero en Chile, como era antes. Y eso está dentro del programa y eso es bastante positivo. Yo creo, Marixa, que son medidas temporales de muy corto plazo mientras enfrentamos la crisis, también por las restricciones institucionales que hay. Oye, Chile limita al este con la cordillera, al oeste con el mar, al norte con el desierto y al sur con los hielos. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual Chile es tan diferente a todos los demás países del mundo? Mira, yo me latinoamericano de LATAM. Mira, bueno, como yo les comenté, mi tema, aparte de la economía política, también es, o sea, fundamentalmente es la cultura política, ¿ya? Y yo soy un convencido de que no son las condiciones geográficas, sino son las instituciones las que hacen que un país sea de una u otra forma. El caso de Irlanda es un caso brutalmente decidor, si podríamos decir, el de Singapur también, el de las Alemanias, entre otras. Yo lo que creo es que Chile ha tenido una especie de horizonte institucional impresionante. Yo cuando le doy clase a mis alumnos y les pongo ejemplos de que es una institución formal y una informal, que esto es una terminología que acuña Douglas North, el economista, el premio Nobel de Economía. Él decía, bueno, las instituciones formales son las constituciones, los reglamentos, los códigos, pero las informales es el hábito, son los comportamientos, las tradiciones, las reglas no escritas, ¿no? Entonces, yo les pongo un ejemplo. En Chile, en el 2019, cuando se hace, viene el estallido, luego viene el proceso constitucional, luego empieza la gestión del Consejo Constitucional. Yo recuerdo que ellos, con esa soberbia que los caracterizaba, decían lo siguiente, decían, nosotros nos vamos a declarar en originaria, ¿no? A declarar un consejo, una asamblea constituyente originaria, significa que se constituye en un suprapoder que puede dejar en receso a todos los poderes públicos existentes, porque es el poder por encima de todos los poderes, ¿ya? Eso ocurrió en Ecuador, eso ocurrió en Bolivia, eso ocurrió en Venezuela, ¿ya? Pero cuando pasó acá en Chile, bueno, la gente y los políticos y todo se murieron de la risa. ¿Por qué? Porque aquí se respeta la norma. Si tú tienes unos límites, a esos límites tienes que ceñirte. ¿Y qué pasó? No pudieron hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un orden institucional que es invisible porque está en el comportamiento de la gente, que hace que las personas, por ejemplo, tengan más mesura a la hora de decir por quién votar. Porque el chileno promedio no lanza a su país por un vacío, por un populista.
¿Me entiendes? Entonces, por ende, cuando llegó la convención y la lanzaron a plebiscito, perdieron por mucho, porque sintieron que tenían mucho que perder por lo mucho que se construyó con mucho esfuerzo. ¿Me entiendes el punto? Entonces, ese reposo, esa reserva institucional que hay en Chile, que forma parte de su cultura política, ha sido una especie de bendición a pesar de sus políticos. Y esto es un elemento muy interesante porque nosotros hemos podido tener muchos malos políticos, muchísimos malos gobiernos, pero hay algo que permanece, que no cambia y que con el tiempo se va conservando y que obviamente lo estamos poniendo en riesgo con los gobiernos populistas, por ejemplo, como el de Boric. Pero fíjense, por ejemplo, que se propuso un Consejo Constitucional y también se rechazó. Entonces tú me hacías la pregunta, ¿qué hace tan distinto? Yo creo que ha sido un orden institucional que desde Portales hasta nuestros días, con pocas constituciones, que las que hemos tenido han durado mucho tiempo, han logrado consolidar unos hábitos y unas tradiciones que vale la pena defender y que incluso hace que Chile, en términos occidentales, tenga una de las derechas más grandes del mundo. Eso a veces... Eugenio, pero tú no crees que esto tiene mucho que ver lo que está pasando en Chile, y estamos de acuerdo con lo que tú dices, yo por lo menos estoy de acuerdo, pero tengo el temor de que la batalla cultural que está dando la izquierda en los colegios y en las universidades está haciendo que cada vez sea más débil esa institucionalidad a la cual tú hacías mención recién. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Incluso nosotros del Mises Conosur ya tenemos yo antes trabajaba en la Fundación para el Progreso. Yo en la Fundación para el Progreso duré cerca de 7 años y uno de los principales objetivos que teníamos nosotros era ir a formar a los colegios para poder compensar allí, ¿no? Y ahora desde el Mises Conosur queremos hacerlo mucho más sistemático, más amplio, muchísimo más profundo, porque nos hemos dado cuenta, y sobre todo en el sector, de que organizaciones y fundaciones anarquistas y partidos políticos están muy metidos en los colegios de los sectores populares de manera brutal. Tú tienes a jóvenes de 14 años, 15 años, 13 años, con unos niveles de discurso marxistas estructurados, que tú dices, wow. Entonces, claro, esto pone en jaque esa estabilidad institucional en el tiempo, y yo coincido contigo, la pone en riesgo. Incluso cuando tú ves el porcentaje de personas que representaron ese 33-34% promedio que Boric mantenía, eran jóvenes, y son jóvenes que vienen de esa formación. Y si eso se viene replicando generacionalmente, en el futuro vamos a entrar en un peligro. Pero por eso nosotros del Instituto Mises Conosur queremos hacer un plan nacional de poder incorporarnos a enseñar constitucionalismo moderno, a enseñar normas, el fundamento de la seguridad, de la economía de mercado. Por ejemplo, y con esto cierro el punto, mira, a los niños, cuando le dan una educación de izquierda, eso pasaba en Venezuela, le enseñan lo siguiente, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿ya? Si tú le haces esa simplificación a un joven que tiene entre 13 y 15 años, básicamente adopta un prejuicio como si fuera una racionalización perfecta y científica de la vida, y va creciendo hasta la universidad con esas nociones. En cambio, si tú llegas y dices que la historia de la humanidad más bien es la historia de la cooperación social, y porque cooperamos podemos desarrollarnos y podemos llevar a unos niveles y estándares de vida que nunca se habían reflejado en la historia de la humanidad y que apenas somos un pestañeo en la historia. Y esto se logró porque la gente cooperó, porque la gente fundó instituciones donde el respeto a la propiedad, el respeto entre las personas, la convivencia y la coexistencia fue posible. Es que logramos ser la especie que reinó entre todas las especies. Cuando tú le enseñas eso, en contraposición a lo otro, el mindset que tiene frente a la realidad y la vida es distinto. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, el sector, y yo coincido totalmente con lo que dice Jorge, es allí, porque es allí donde se le instalan un conjunto de ideas que no son más que prejuicios, que se consolidan como ideas científicas de la realidad y que crecen, y las personas lo que viven es tratando de justificar qué cosa coincide más, qué gobierno coincide más con ese pensamiento, y qué pasa con eso. Cuando eso se concreta en democracia, termina destruyendo las instituciones. O sea, me refiero a cuando los tiranos o los totalitarismos llegan a través del voto, terminan destruyendo las instituciones, la democracia, la libertad, la disidencia, la libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Un desafío que tenemos, yo creo que la derecha hoy en día está consciente de ello, no tanto, pero yo creo que ya hemos dado buenos pasos para poder enfrentarlo. Yo no comparto eso de que las derechas están de acuerdo con nosotros, no. Bueno, por lo menos nosotros desde el Mises estamos haciéndolo. Es que hay una derecha y una derecha. Yo no veo a Renovación Nacional, la UDI, claro, y Evópolis en esa parada. Ellos están en otra cosa. Ellos están tratando de a la fuerza introducir la Agenda 2030 o 2045 en Chile, como sea. Les da lo mismo como lo hagan, pero lo tienen que hacer.
Ahora, yo te comento algo. Si tienen que aliarse con la izquierda, lo hacen. Ahora, yo te comento algo, Jorge. Por ejemplo, el trabajo que se hizo desde la UDI con Kate Montealegre, con Catherine Montealegre, fue extraordinario. En el sentido de que la formación que se le está dando a jóvenes ahí, secundarios y universitarios, yo no soy de la UDI, pero la conozco a ella, somos amigos, y el trabajo que hizo con nuevas generaciones UDI fue muy distinto a lo que normalmente se hacía en los partidos políticos. Y yo participé también en esa formación. Entonces, claro, son esfuerzos que se van multiplicando. Ojalá se vayan consolidando el tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, quizás yo soy muy positivo en ese sentido, pero yo creo que hay una noción de que tenemos que tocar esos ámbitos. Ella, la Montalegre, es una lámpara dentro de un edificio que ella es una lámpara blanca y hay muchas otras lámparas que son rojas. Exactamente. Yo no tengo duda. Bueno, entonces esas instituciones yo creo que son lo que han tratado de echar abajo todo este tiempo: familia, patriotismo, nacionalismo. No han podido y no creo que vayan a poder hacerlo. Así que Jorge tenía harta pega por delante de llegar a los 100 años para defender todo esto. A mí me quedan como 60 todavía. No, mire, yo soy muy positivo de Chile, Qué bueno. de su futuro. Yo estaba seguro que no iba a ganar el apruebo, estaba segurísimo. Sobre todo, no solamente porque lo decían las encuestas, sino porque cuando tú evalúas la cultura política de Chile es distinta. O sea, es distinta en ese sentido y es algo que tienen que copiar los países hispanoamericanos porque vale la pena hacerlo. ¿Okay? De verdad que hay un apego a una tradición que si se pone en juego la gente reacciona contrariamente a eso, pero se puede dinamitar, como bien dice Jorge, en el tiempo con una cultura distinta, pues las culturas no permanecen en el tiempo y por eso hay sociedades que desaparecen, ¿ya? Pero yo creo que más que geográfico, don Juan, es un tema netamente institucional de una tradición, una cultura política que ha sido proclive a mantener incluso, a pasar desde un gobierno militar a una democracia de manera pacífica. Eso es una locura. Eso no se ve. No sé si me entienden el punto, quizás. Los límites geográficos, yo creo que, yo entiendo el punto tuyo, pero yo creo que sí influyen porque el ser chileno es algo muy arraigado en el ciudadano. De hecho, este cabro Jorge González, el tenista, Sí. le pedía al Pulga que lo dejara volver a Chile un rato porque estaban celebrando las fiestas patrias. Claro. No, pero te digo algo, el mexicano también es así. No, mexicano. El mexicano yo le saco el sombrero. Claro, el venezolano también es así. Es una locura. Te digo, pues yo soy venezolano de origen. O sea, yo estoy en Chile hace 11 años y yo tengo 39 años. Y el venezolano también es así. Lo que pasa es que el tema de Chile es que hay una conexión entre su historia, que eso es muy bonito, por cierto, su cumpleaños, básicamente los 18, y cómo las instituciones convergen con la norma. Esa convergencia, ese mix, hace que sea en ese sentido distinto, y por eso digo, eso es algo que que los países hispanoamericanos tienen que imitar, porque por algo Chile llegó a ser la economía más pujante, la democracia liberal más consolidada, el país latinoamericano con mejor educación, entre muchas otras cosas, ¿ya? Entonces yo creo que es algo que los que estamos acá tenemos que valorar, potenciar, defender, expandir frente a una izquierda que quiere acabar con eso en un 2x3. Bueno, Boric fue ese experimento. Bueno, yo quiero volver a recalcar, porque a mí me gusta meterle susto a la gente. No nos olvidemos que la señora sacó un 40%. No nos olvidemos. Sí. El peligro está latente y muy latente. Entonces, si nosotros creemos que porque ganó José Antonio Kast nos salvó la vida, no nos confiemos, porque la izquierda sigue trabajando con su agenda, sigue trabajando con su deconstrucción todos los días. Ellos no descansan ni un solo día, ni los sábados ni los domingos, ni los feriados, y no respetan feriados obligatorios, nada. Ellos no paran nunca. Sí. Y eso la gente lo tiene que entender. Hay que lograr, ojalá, no sé cuál quiero que tendríamos que hacer para que la gente entienda que no se pueden relajar con la izquierda. A la izquierda no le puedes dar, ¿cómo dice Milei? No le puedes dar en la mano porque te agarran el brazo, ¿no? O no hay que darle ni un milímetro, básicamente. No hay que darle ni un milímetro porque si no te joden, dice. Te joden. Sí, oye, yo estoy de acuerdo con eso. Hubo un personaje importante venezolano que dio la base para Chile, Andrés Bello, con su código civil que lo promulgó el año 1855, que es la base del derecho civil en Chile hasta el día de hoy. Sí, así es. Súper importante.
Sí, total. Es que somos pueblos hermanos y así hay que ir comunicando estas tradiciones institucionales que son tan importantes, pero yo creo, Jorge, que es un buen tiempo para no solamente ser de derecha, sino del avance de derecha, porque a nivel de batalla cultural hemos estado avanzando brutalmente. Por ejemplo, los principales canales de YouTube y los principales referentes influencers en YouTube y en redes sociales son de derecha. Lo que pasa es que en la televisora y en los medios tradicionales como CNN, New York Times, New Yorker, normalmente están capturados todavía por la izquierda y lamentablemente son la referencia en que se comunica el hecho noticioso en el mundo y eso sigue siendo un desafío. Pero a nivel de batalla cultural, fíjate lo que está pasando en América Latina, lo que puede ir pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces yo tengo esperanzas, pero claro, esa esperanza no nos puede llevar a dormirnos, como bien dice Jorge, porque el peligro es latente, la izquierda no descansa, su programa es de largo plazo, lo van heredando generaciones, es algo consciente y con objetivos claros, y si nosotros nos dormimos, lo van a derribar, y quiere que te diga algo, es muy difícil construir instituciones, pero es fácil derribarlas. Sobre todo cuando se hacen trabajos profundos para derribarlas desde la desconstrucción, desde el ataque a la familia, por ejemplo, y desde la destrucción de la posibilidad que los países crezcan económicamente para tener una base material que haga a los individuos y a los ciudadanos independientes. Por eso que atentan contra el derecho de propiedad, entre otras cosas. Oye, así es. ¿cómo ves tú el efecto Trump? ¿Tú crees que Trump va a ayudar a que de alguna manera, al menos en Latinoamérica y en el resto del mundo, podamos volver a la normalidad? Mira, pasa que Trump es un personaje que tiene ambiciones concretas bien prácticas, ¿ya? Dice, bueno, estos países representan un peligro para Estados Unidos, ya démosle. Entonces, es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, posiblemente sea algún día el caso de Nicaragua. Pero el caso de Irán a mí me parece que es un paso muy acertado lo que hizo, sobre todo con Israel, o sea, aliado con Israel en ese sentido, porque no solamente es un peligro para Estados Unidos, es un peligro para Occidente en general, ¿no? Tener una potencia persa de esas características fundamentalistas islámicas, ¿no? Yo siento que Trump la tiene muy clara en ese sentido, pero más que Trump son su generación de relevo, los Marcos Rubio, por ejemplo. Sí, de todas maneras. Que tienen una claridad política y geopolítica superior a la de Trump, pero que están en el equipo de Trump y Trump como buen líder sabe cómo delegar. Entonces yo creo que con Trump empieza un camino de consolidación de un proyecto político de derecha geopolítica que haga recuperar el predominio de Occidente frente a sus alternativas, porque la alternativa China se acerca. Los BRICS son un peligro. El tema dubitativo de la India, no sabemos qué va a pasar con eso. El tema de Rusia y China, ¿me entiendes? Entonces, llega un momento que uno, al final de cuentas, lo que tiene que ver es cuáles son los esfuerzos que están haciendo estadistas, y en este caso que se alían con Donald Trump, para poder consolidar a Occidente, no solamente con el predominio, sino con el ego sustancial de que no hay alternativa a ello. Es la doctrina que le llamó la doctrina Donroe. Así le llamó Donald Trump el mismo día que detuvo al narcodictador Nicolás Maduro. Entonces yo creo que esos esfuerzos se van a seguir replicando con las generaciones sucesivas que van a tomar el poder en Estados Unidos, y que con esto se va a fortalecer muchísimo más la derecha, porque ya es una derecha en acción, no es una derecha en discurso, sino es una derecha que conglomera, que aglutina, que reúne, que conjuga un conjunto de esfuerzos que, por más que sean heterogéneos por el número de países, los lleva a tender una dinámica que es común a todos. Y nadie pensaba que Trump lo iba a hacer, porque lo de Trump era Make America Great Again, que era el MAGA. El MAGA está molestísimo con Donald Trump, porque Donald Trump está haciendo este tema en Irán, el tema en Venezuela. Pero yo creo que Trump trascendió eso, y eso es muy importante para el proyecto de la derecha, no solamente continental, sino internacional y occidental. Oye, Trump es un buen navegante, ¿eh? Sabe para dónde va la corriente y para dónde va la Así es. Tengo dos preguntas para que me deje hacerlo, don Juan. Una, de él, ¿no? Respecto de la auditoría que tiene que hacer, que alguien lo mencionó recién ahí, que yo te lo quería preguntar hace rato. La auditoría que ofreció el gobierno, o ofreció Kast, ¿tú crees que esa auditoría la van a hacer y que sea posible llegar a algo positivo? Sí. Espérate, sí, porque hay datos. Déjame terminar. Y que esa auditoría haga que los que cometieron todos estos desfalcos y todas estas irresponsabilidades que bordean en traición a la patria, ¿les llegue algún castigo? Sí, mira, lo que pasa es que las atribuciones que pidió Dorothy Pérez para, no sé si la recuerdan, para una investigación más sistémica, va a permitir que esto sea mucho más fácil
Además, que ya hay investigaciones sobre un conjunto, por ejemplo, esta investigación de los más de 81.000 personas con cargos públicos que tienen más de 3, 4 contratos en la administración pública, que es un escándalo. ¿Qué es sinvergüenza, man? Con los mismos horarios, o sea, es una locura. Esto es gracias a que se están haciendo, y esto tiene nombre y apellido. Incluso el programa económico de Johannes Kaiser apuntaba precisamente también a esta auditoría, porque tienen conocimiento de ello. Básicamente tenían personas que llevaban el gasto público casi que en tiempo real. Yo creo que hoy en día, y que CAS tiene esa seguridad, incluso eso fue uno de sus caballitos de batalla, el tema de la auditoría. Vamos a llegar a hacer una auditoría, y en Chile se puede hacer por 2 formas. La primera es la interna. Hay equipos internos para hacer la auditoría que están mandatados a ello en cada uno de los organismos, y por otro lado está la externa. Yo creo que se va a hacer internamente. Eso tiene buen asidero, tiene la mejor oportunidad porque tenemos una contralora que está apuntando precisamente a ello y que ha asumido atribuciones para buscar precisamente esto, y que esto se puede conjugar con las investigaciones que ya hay, con los datos adelantados, para que esto pueda ser un éxito y se pueda perseguir, se pueda consolidar y se pueda castigar y sancionar, porque para esto hay reglamento público para hacerlo. Y yo creo que puede ser un éxito. Por algo, tanto Quirós, pero fundamentalmente José Antonio Kast, lo defendieron sobre todo en los últimos 3 meses de la campaña. Fue algo muy sistemático el tema de la auditoría, porque ya los escándalos son mucho más fáciles de descubrir, y sobre todo a partir del caso Fundaciones. El caso Fundaciones destapó todo y hizo que esta canalización fuera posible. Entonces yo tengo mis esperanzas en que esto se pueda lograr, porque, vuelvo y repito, así como la reducción del gasto público, la auditoría se les puede hacer muchísimo más sencillo que en cualquier otro gobierno anterior, donde básicamente no se justificaba, porque no tenías como escándalos significativos, que hoy en día los tienes sistemáticos, investigados, con una contralora que apunta hacia ellos y con un presidente de la República que lo tomó como hito político. Yo creo que tiene buenas ideas. Yo tengo, a ver, yo soy más, un poquito nomás más viejo que tú, poco, no mucho. Y Juan es el viejo acá, no yo. Mira, te voy a hacer una aclaración. Recién estaba hablando ahí cuando eres gerente, golpear en la mesa, se hacían las cosas. Pero de que te quedaste en la casa, eso se acabó. Ahí manda tu señora, man. Siempre he mandado a mi señora, yo fuera de la casa. Acá en la casa siempre manda ella. Así, lo mismo en mi casa. Sí, lo que pasa es que Juan todavía sueña que él manda en todos lados. No, yo no. Es una ilusión. Sí. Bueno, yo soy un poco más desconfiado, y en mi vida he visto muertos cargando adobes. Yo no creo que la auditoría interna llegue a ninguna parte, porque se van a tapar, y deben haber muchos de los que están con las manos muy cochinas, pasadas a mierda, que no van a dejar que la auditoría interna llegue a ninguna parte. Yo creo que van a tener que recurrir a la auditoría externa. Claro. Sí, o sea, de alguna manera tiene que llegar, y yo con Dorothy Peris en la Contraloría me parece que es una buena oportunidad. Tienes la institucionalidad para poder hacerlo. Obviamente se van a querer tapar, pero algo tiene que llegar, porque ya hay investigaciones y ya hay asidero para ello, como nunca antes yo había visto en la institucionalidad chilena en los últimos 20 años. Sí. Así que ojalá. Y eso que no hay tocado el tema de la inteligencia artificial, porque la van a usar. Así es. Bueno, ojalá. Mira, Dios te oiga, ojalá, y el demonio se haga el sordo y se descubra todo, y logren, porque si logran echar a andar esa auditoría y esa auditoría descubren todas las cosas que hicieron, va a ser muy fácil reducir la cantidad de sinvergüenzas que están trabajando que están pululando dentro del Estado, y para afuera, para su casa, y si siguen jodiendo se van a la cárcel. Ojalá que así sea. Buena energía te están mandando. Sí. Oye, Eugenio, yo de verdad que admiro tu positividad. Tú eres una persona muy, muy, muy agradable, porque da gusto escuchar a alguien que cuenta todo lo que cuenta y entrega todo su conocimiento de una manera tan agradable y liviana. Se agradece eso. No, qué bueno, gracias a ustedes por invitarme, y yo tengo mucha esperanza, y por eso yo me levanto cada día precisamente trabajando por un mejor país. Y yo sé que lo vamos a lograr porque tenemos, vuelvo y repito, la derecha, una de las derechas occidentales, sino la más grande en Occidente. Eso no es menor. Eso tú estás hablando porcentualmente, ¿no? Porcentualmente, exactamente. Sí. Es de las más grandes en Occidente. Eso es un gran baluarte
que nosotros podemos aprovechar para poder lograr cambiar el país y querer el país que queremos. Yo no solamente soy esperanzado en ello, sino que trabajo en ello, porque siento que no solamente el asidero está, sino que es algo que podemos lograr. Entonces, siempre trato de meterle buenas energías a esta lucha que estamos dando todos, que ustedes con este programa, con lo que hacen, también hacen, para llegar a más gente, para que a gente le llegue la información y poder replicar todas las ideas de la libertad. Así que cuenten conmigo para cuando lo necesiten, y para mí ha sido un gusto conocerte, Juan. Todavía me queda una pregunta. Lo que está haciendo Donald Trump, tú recién dijiste que MAGA, la gente de MAGA está medio enojada con él porque... Sí. Pero lo que está haciendo Donald Trump, a mí, desde mi punto de vista, es justamente MAGA. Lo que él está haciendo es forzar a los países que se estaban desviando de comerciar el petróleo o las energías en dólares, los está forzando a volver a hacerlo en dólares, porque él va a tomar el control de por lo menos un 40% de la energía del mundo. Y va a obligar a China, va a obligar a Rusia y va a obligar a los BRICS, sobre todo, a volver a tener que comprar en dólares y a Estados Unidos o a través de Estados Unidos. No sé si tú compartes eso. Sí, por eso. Lo que pasa es que MAGA no entiende eso, porque MAGA no quería que se tocara un peso para intervenciones externas. Entonces, la propuesta era aislacionista total, pero Donald Trump es un tipo mucho más maduro que eso, porque yo coincido con lo que tú dices, al final esto lo hace para proteger a Estados Unidos, porque cuando detiene a Maduro e interviene en Venezuela, es precisamente para desarticular toda una red que apuntaba a hacer daño a Estados Unidos y que venía haciéndole daño financiero por drogas, entre otras cosas, de manera sistemática hace muchos años. Lo mismo en Irán. Y así, entre otras organizaciones terroristas en el mundo. Entonces, él está haciendo algo para que el país esté seguro y que la libertad occidental, porque recuérdense que Europa reculó. O sea, Europa ha decidido ser cobarde por iniciativa propia. Sí, claro, mira lo que pasó con la OTAN y con respecto al estrecho de Hormuz y con la Unión Europea. Es una vergüenza. Ya van a ir ya. Oye, claro. Donald Trump es una figura importantísima en la política internacional en este momento y especialmente acá en Estados Unidos. Pero creo que hay que destacar muchísimo al que se atrevió a votar por Donald Trump. Porque gracias a los que votamos por Donald Trump, yo voté por Donald Trump, yo feliz, muy excelente, orgulloso de haber votado por él, es mi presidente, lo defiendo con garra y con todo. Fuimos los que al creer en una persona y al votar por él, él está implementando los cambios, o sea, él está respondiendo a sus votantes, y eso es lo que tiene que hacer el actual presidente en Chile. Así es. Responder a sus votantes, porque uno pone la esperanza y la confianza, así que tiene que dar. Y cumplir con lo que prometió, y yo ojalá que sea así. Tiene toda la legitimidad para hacerlo. Ya, ahora no te vamos a invitar más. Ya eres parte de esta casa. Muchas gracias. Totalmente. Un honor. Yo iba a contradecir a Juan, yo iba a decir, bueno, aunque Juan no te invite, yo te invito. Muchas gracias por su comentario, gracias por la recepción y por invitarme a su espacio. Yo encantado de conversar con ustedes. Me cayeron muy bien, también su público, con su audiencia, con muy buenos comentarios. Desde acá también les mando un abrazo y bueno, acá estamos dando esta batalla todos por un mejor país. Al final tenemos esa misma intención, ese mismo deseo y anhelo. Ya. Así es. Oye, nosotros tenemos mucha colaboración con otros canales, y tengo 2 canales, que no son míos, donde estoy seguro que te van a recibir con los brazos abiertos. No sé si estarías dispuesto a ir. Totalmente. Para donde ustedes me inviten, Jorge y Juan, ahí vamos a estar. Ok, don Jorge manda el contacto para yo transferirlo. Por supuesto. Eugenio, normalmente nosotros despedimos el programa con las últimas palabras, pero sonaba muy feo porque pensaban que se iba a morir el invitado. Pero déjanos con un pensamiento, por favor, que sea positivo, que qué es lo que esperamos para un futuro próximo. Tenemos que estar contentos con lo que está pasando, tenemos que tener más tranquilidad, alguna cosa. Mira, el intelectual Pedro Enríquez Ureña decía que la historia es lección para el presente si sabemos leer. Y yo creo que la sociedad civil en Chile ha tenido una muy buena lectura de lo que ha venido aconteciendo. Y yo creo que va a ser muy protagónica estos años para poder presionar hacia los cambios que demandamos, porque nos hemos dado cuenta que la representación política no es suficiente. Y si nosotros nos quedamos con este mensaje, vamos a poder hacer de una sociedad civil pujante
con mucha energía, que los políticos terminen atendiendo y cumpliendo las promesas que hacen en pos de un cambio para la mejoría de todos. Y ese es mi mensaje de esperanza, no tanto en lo que pueden lograr los políticos, sino en lo que la sociedad civil puede hacer que logren en función de lo que demandan y lo que ellos prometen cumplir. Así que yo lo que invito a todos los que nos ven y a los que nos van a ver en el futuro es que sin la opinión de ustedes en redes sociales, con sus familias, en sus casas, con sus amigos, no está presente para defender estas ideas, no lo vamos a lograr. Se va a lograr en función de que nosotros como sociedad civil logremos convencer y logremos hacer hegemonía, un conjunto de ideas que sabemos, que estamos seguros que lo pueden hacer bien y que además representa mucho el Chile que ya fue y que puede volver a ser muy pronto y sobre todo en un escenario donde tenemos el presidente más votado de la historia con ideas que más se acercan hacia ese anhelo de un mejor país. Así que como sociedad civil estemos activos. Ya. Fíjate que una de las características del chileno es ser criticón. Critica todo. Pero aquí hay una crítica interesante que Me dicen, tanto años en Chile y ningún modismo chileno. Sí, tengo varios. Muchos. ¿Cómo que no se te han pegado los modismos? No, pero es que no lo puedes decir aquí, pues. Claro. Ya. Claro, pero sí, muchísimo. Imagínate. Ya. Don Jorge, despídase. Yo también quiero sumarme a las palabras de Eugenio y yo creo que la sociedad civil tiene la obligación Así es. de hacer suya esta batalla cultural y esta batalla por Chile, por nuestra nación, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Tenemos la obligación de transmitir nuestras ideas de positividad, de buena onda, de un país sano, limpio y ordenado. No podemos permitir que la izquierda sucia, desordenada y ladrona nos gane esta batalla. Por lo tanto, tenemos la obligación, como dice Eugenio, de transmitir esto todo a todos los que nos rodean todos los días. No podemos descansar. Así es. Amén. Completamente. Que así sea. Completamente de acuerdo. Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Ya eres parte nuestra, y de ahí lo doy el contacto a Jorge para mandarlo a los otros 2 canales que ya te están pidiendo. Dile que yo les cobro comisión a los otros canales, no lo voy a entregar así. Me sumo. Oye, esperarlo el próximo viernes. Tenemos un tremendo invitado con un tema fantástico. No me pregunten quién, porque no tengo idea ni de qué es lo que vamos a hablar, pero va a estar bueno, eso se lo aseguro. Hoy día fue una sorpresa, Eugenio Guerrero, de verdad. Absolutamente, 100%. Porque además es simpático, y que es muy bueno también porque hace el programa liviano de sangre. Muy bien, muy amable. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche, un buen fin de semana también para toda su audiencia y como saben, encantado de participar en su programa, agradecido nuevamente por el honor de invitarme, para mí es un honor de estar acá y eso, seguimos en contacto, ahí tienen mi WhatsApp y para lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. ¿Arepas o empanadas de carne? Ambas. Son muy ricas, ambas. Un abrazo, cuídense, chao, gracias. Chao, buenas noches. Estén muy bien, gracias.